Y a continuación, el doctor Luis Óscar Soto Rojas nos va a presentar un trabajo al que le damos la bienvenida. Bienvenido, doctor, a la presentación de su trabajo de ingreso, un trabajo interesante, muy interesante, titulado Correlación entre sinucleopatía y neurodegeneración, independientemente de la senescencia neuronal en el modelo parkinsoniano de BSSG. Un trabajo muy interesante de investigación básica. Y este trabajo va a ser comentado por una experta en este tema, que es la doctora Mayela Rodríguez Violante, que va a hacer en su momento el comentario al trabajo de ingreso. La doctora Mayela es miembro distinguida de la Academia. Ella fue en la administración pasada secretaria de la Academia y es investigadora del Sistema Nacional de Investigadores, y ella trabaja en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez. Bienvenido, doctor doctor Luis Óscar Soto Rojas, a presentar su trabajo de ingreso. Hola, buenos días a todas y a todos, estimados miembros del Presidium, académicos, público en general y en las redes sociales. Es un gusto y un placer verdaderamente estar aquí con ustedes el día de hoy para presentarles el trabajo de ingreso titulado Correlación entre alfa-sinucleinopatía y neurodegeneración independiente de senescencia neuronal en un modelo parkinsoniano inducido por BSSG. Tal vez suena un poco trabalenguas el título. Actualmente las enfermedades neurodegenerativas están tomando un peso muy importante porque son enfermedades que son dependientes de la edad. Esto quiere decir que en México, dentro de 10, 15 años, se va a invertir la pirámide poblacional y va a haber un incremento inminente y emergente de estas enfermedades neurodegenerativas. La principal enfermedad neurodegenerativa a nivel mundial y en México es la enfermedad de Alzheimer, seguida de la enfermedad de Parkinson, de tal modo que se requiere un estudio prioritario a este tipo de enfermedades. Para ello vamos a cambiar un poquito el contexto, vamos a hablar sobre un modelo animal. Tenemos que utilizar en medicina modelos preclínicos para tratar de entender lo que sucede en el humano. La que sigue, por favor. Bueno, entonces les comentaba que la enfermedad de Parkinson es la segunda enfermedad o trastorno neurodegenerativo más común y que es dependiente de la edad. Arriba de 65 años es un factor predisponente y el principal factor de riesgo para las enfermedades neurodegenerativas. A pesar de que se presenta a los 65 años, los mecanismos suelen aparecer desde 20 o 30 años antes. O sea, si presenta un paciente el trastorno motor a los 65 años, quiere decir que desde los 30 años más o menos se empiezan a echar a andar los mecanismos fisiopatológicos a nivel cerebral. La que sigue, si le puede dar adelante, es que tiene varias animaciones. Entonces, a nivel clínico, típicamente esta es la tríada clínica. Bradicinesia o disminución o lentitud en los movimientos, rigidez e inestabilidad postural y temblor en reposo. Sin embargo, cabe destacar que estos síntomas motores es el inicio o cuando se detecta principalmente la enfermedad, pero 10 años antes hay síntomas y signos prodrómicos que no son tan específicos de la enfermedad, como puede ser hiposmia, o disminución en la percepción del olfato, trastornos gastrointestinales, trastornos del estado de ánimo, trastornos en el sueño, que pueden ser y preceder años o décadas antes a los síntomas motores. La anterior, por favor. Como ven en la imagen derecha, se tiene aquí un cerebro con la enfermedad de Parkinson. El área principalmente afectada es el mesencéfalo, la sustancia negra pars compacta. Ahí es donde se encuentran la población de neuronas que se afectan principalmente, que son las neuronas dopaminérgicas. Estas neuronas dopaminérgicas, sus proyecciones se lanzan o se envían hacia lo que es los núcleos de la base al estriado
y por lo tanto esta vía nigroestriatal es la principal que degenera o se afecta en la enfermedad de Parkinson. Acá vemos una microfotografía en donde en el interior de la neurona se ven agregados proteicos. Algo característico de las enfermedades neurodegenerativas es que presentan mal plegamiento de las proteínas. Entre ellas, en la enfermedad de Parkinson, la alfa-sinucleína. Por eso, el conjunto de enfermedades o trastornos neurodegenerativos que se asocian al mal plegamiento de alfa-sinucleína en específico se le conoce como alfa-sinucleinopatías, en donde la enfermedad de Parkinson es la principal enfermedad neurodegenerativa asociada a esta mal plegamiento de proteína. La que sigue, de favor. Bueno, ¿cuáles son los mecanismos asociados a la muerte neuronal? Aún no se conocen. Todavía no se conocen cuáles son los mecanismos por los cuales mueren las neuronas, en especial las neuronas dopaminérgicas. Se han sugerido varios. Como podemos ver aquí en la animación, hay varios eventos asociados. Por ejemplo, la disfunción mitocondrial, el estrés oxidativo y la senescencia celular. La senescencia celular es un proceso de muerte asociado al envejecimiento y que si bien se han logrado identificar varias moléculas asociadas a la senescencia y que pueden desencadenar inflamación, pues aún no se conocen exactamente cómo puede ser su vínculo con la muerte neuronal y la neurodegeneración. La que sigue, creo que ya sirve, ¿verdad? Esta inflamación ocasionada por la senescencia es importante porque no solo se puede dar a nivel de las neuronas, sino también a nivel de otras células, a nivel del sistema nervioso central, como puede ser la microglia y los astrocitos. Algo importante en enfermedades neurodegenerativas, además del mal plegamiento de las proteínas, es un ambiente neuroinflamatorio. Es un proceso crónico, progresivo, en donde la inflamación desencadenada por astrocitos y microglia podría ocasionar la muerte directa de las neuronas, pero también un evento interesante, como se muestra aquí en la diapositiva, un aumento o permeabilidad por la ruptura de la barrera hematoencefálica. Este aumento de la permeabilidad podría desencadenar un aumento en el infiltrado inmune periférico y exacerbar la neuroinflamación y por lo tanto la muerte neuronal. También hay un paradigma importante actual en las enfermedades neurodegenerativas y es que no solo existe el mal plegamiento de una proteína. Les comentaba que la alfa-sinucleína pues, es la principal que se encuentra en los encéfalos con la enfermedad de Parkinson. Sin embargo, actualmente se está descubriendo que también puede haber mal plegamiento de otras proteínas como la proteína tau, beta-amiloide y TDP43, que son otras proteínas involucradas en enfermedades neurodegenerativas como enfermedad de Alzheimer. Y en conjunto desencadenar la neurodegeneración. Todos estos eventos son muy importantes porque nos permiten identificar cuáles pueden ser las posibles biomarcadores. Actualmente no existe un biomarcador específico para la enfermedad de Parkinson. El diagnóstico definitivo se realiza post-mortem una vez que fallece el paciente, por lo tanto son de gran utilidad los modelos animales para tratar de identificar biomarcadores no solo específicos, sino también tempranos. Si les comentaba que la patología puede empezar 20 años antes de los síntomas motores, es importante identificar biomarcadores tempranos. Asimismo, por toda esta variación que hay a nivel fisiopatológico, puede haber una variabilidad clínica y por lo tanto un aumento en la resistencia de los tratamientos. Al identificar bien los mecanismos también fisiopatológicos se pueden establecer dianas u objetivos terapéuticos más específicos y que logran retrasar o incluso prevenir este tipo de trastornos. Algo importante e interesante de estas proteínas mal plegadas es que suelen propagarse tipo prión. Quiere decir que se propagan de neurona a través de vías anatómicamente interconectadas. Aquí vemos etapas que fueron descritas por Brack en el 2003 por una serie de ensayos post-mortem de pacientes. Y se identificó que los agregados de alfa-sinucleína empiezan en el tallo cerebral, a nivel en específico del núcleo dorsal del vago.
El nervio vago es un es un nervio que está realmente es vago porque está inervando a diferentes órganos de todo el cuerpo y se cree entonces entre ellos el intestino, el corazón, el pulmón. Entonces todos este tipo de trastornos a nivel sistémico como puede ser el intestino, alteraciones a nivel intestinal, enfermedades renales crónicas, enfermedades cardíacas, pueden empezarse a malplegar la alfa-sinucleína en estos órganos, viajar a través del nervio vago hasta lo que es el tallo cerebral. Esa es una hipótesis hasta el momento que es importante y tiene mucho peso, porque ya no solo está diciendo que la enfermedad de Parkinson empezaría a nivel cerebral, sino que empezaría a nivel sistémico. Otro punto donde empieza la enfermedad es en el bulbo olfatorio. Entonces también agentes externos a través de la vía olfatoria podrían estar desencadenando el mal plegamiento de la alfa-sinucleína. Y como ven, posteriormente esta alfa-sinucleína se va propagando ascendentemente y hacia otras estructuras corticales, subcorticales, lo cual se va relacionando con síntomas no necesariamente motores. Les comentaba que esta propagación tipo prión de la alfa-sinucleína se ha sugerido que sea en un trayecto de 20 a 30 años. No es un proceso agudo, es un proceso bastante largo. Y por lo tanto, el diagnóstico y el tratamiento pues ya son en etapas avanzadas de la enfermedad. Hasta el momento no se sabe si en estas regiones a las que se propaga la alfa-sinucleína podrían estar desencadenando neurodegeneración. Por lo tanto, el presente estudio se encargó de averiguar en un modelo animal si se presenta neurodegeneración en regiones donde se propaga la alfa-sinucleína. El modelo animal que les voy a hablar se descubrió a raíz de una semilla, la Zika micronésica, que en una población que se llama de chamorros en la isla Guam, cerca de la Segunda Guerra Mundial, los pacientes desarrollaban una triada neurodegenerativa muy importante, muy trágica, que era enfermedad de Parkinson, esclerosis lateral amiotrófica y enfermedad de Alzheimer. Esa triada neurodegenerativa muy devastadora, de la cual se identificó que la semilla que ellos consumían a través de sus harinas que fabricaban tenía diferentes neurotóxicos, entre ellos el beta-citoesterol beta-de-glucósido. De ahí, pues, nuestro grupo de trabajo ideó un modelo o desarrolló un modelo animal a través de la administración de este neurotóxico en la sustancia nigra pars compacta, que les recuerdo es el sitio donde mayor se ve afectada la enfermedad de Parkinson. Y parte de los criterios que debe de cumplir un modelo para la enfermedad de Parkinson tiene que ser neurodegeneración en la vía nigroestriatal, neuroinflamación, alteraciones motoras y no motoras, les comentaba que no solo es motor, sino también no motor, presentar estrés oxidativo, apoptosis, alfa-sinucleinopatía y esta muerte o neurodegeneración asociada a diferentes mecanismos como puede ser la senescencia. De tal forma que de manera cualitativa en el grupo de trabajo nosotros administramos, como se ve aquí en el esquema, el neurotóxico en la sustancia nigra pars compacta, una sola dosis a nivel estereotáxico se administra con esta jeringa y llegamos directamente a esta porción del cerebro y 2 a 4 meses después vemos agregados de alfa-sinucleína en diferentes regiones. Vean aquí, vemos en bulbo olfatorio, en el 1, en el 2 vemos parte de lo que es hipocampo, en la corteza sensorial y motora, en estructuras subcorticales del tallo cerebral. Prácticamente vemos agregados dispersos en diferentes regiones cerebrales. Hasta el momento quiero comentarles que es el único modelo animal inducido por neurotoxina que genera estos agregados y la propagación de alfa-sinucleína. De ahí, pues, determinar si el modelo en estas regiones donde se presenta alfa-sinucleína también se presenta muerte neuronal. Parte de la contribución de este proyecto, como les comentaba, las enfermedades neurodegenerativas van a ir en aumento precisamente por la inversión en la pirámide poblacional.
La enfermedad de Parkinson y otras enfermedades neurodegenerativas se detectan tardíamente y por lo tanto también el tratamiento es tardío, lo cual genera altos costos e impacto a nivel de hospitalario, de la economía mundial y del país. Y no solo de los hospitales y del país, sino también a nivel del paciente y de sus familiares o cuidadores primarios. De tal forma que el modelo inducido por BSCG, por la neurotoxina beta-citosterol beta-D-glucósido, que genera este modelo de alfa-sinucleinopatía, permitiría identificar mecanismos neuropatológicos, dianas terapéuticas oportunas y biomarcadores tempranos. Y de tal forma ayudar a mejorar la calidad de vida de los pacientes. La hipótesis de este trabajo es que precisamente en estas regiones donde se presenta alfa-sinucleinopatía se va a presentar neurodegeneración asociada a la senescencia neuronal. El objetivo fue analizar la correlación entre la neurodegeneración o muerte neuronal en las diferentes regiones cerebrales con la senescencia neuronal. Acá les muestro parte del diseño experimental. Tuvimos grupos, el grupo intacto, de ratas que no se les lesionó ni se les hizo ningún procedimiento, grupos con lesión en donde se administró el vehículo del neurotóxico, que es DMCO, y diferentes tiempos del modelo, 15, 30 y 60 días. Les recuerdo que nada más se administró una sola ocasión el neurotóxico. Acá las ratitas se colocaron en un marco estereotáxico para realizarles una cirugía estereotáxica a través de coordenadas muy específicas y llegar al sitio de interés, que es la sustancia negra pars compacta. Posteriormente, se hicieron una serie de baterías conductuales que no les pongo, pero esto fue para corroborar que precisamente se presentara el fenotipo parkinsoniano. Y posteriormente, bueno, se llevó al punto final humanitario de los individuos en estos tiempos, uno temprano, uno intermedio y uno tardío en el modelo, para identificar cuáles eran los mecanismos que estaban asociados. ¿Qué es lo que se realizó? Se realizaron ensayos histológicos a través de inmunohistoquímica para detectar en específico la alfa-sinucleína mal plegada. Se utilizaron 4 niveles anatómicos diferentes, cortes sagitales, para identificar las diferentes regiones de interés, que fueron la sustancia nigra pars compacta y el cuerpo estriado, que en conjunto forman la vía nigroestriatal, que es la principal vía afectada en la enfermedad de Parkinson, el núcleo dorsal del vago, que les comento que es un sitio de interés y de relevancia en el estudio de la enfermedad de Parkinson, precisamente por su asociación con otros órganos periféricos. El hipocampo es un sitio de interés porque los pacientes con la enfermedad de Parkinson en etapas avanzadas suelen presentar síntomas cognitivos muy parecidos a la enfermedad de Alzheimer. Y les comentaba que hay un sobrelape de las proteínas mal plegadas, no solo alfa-sinucleína, sino que también podría estar involucrada, por ejemplo, la proteína tau y beta-amiloide. El bulbo olfatorio, por lo mismo de que ahí empieza la patología. Algo de interés y de resaltar es que si bien no se está promoviendo una historia natural de la enfermedad que empiece en el núcleo dorsal del vago o en el bulbo olfatorio, porque nosotros estamos induciendo la administración directamente en la zona más afectada, pero de ahí podemos ver cuáles son los efectos en regiones anatómicamente interconectadas, que son realmente estas que se muestran. Aquí podemos ver una inmunohistoquímica en donde se identificaron los agregados de alfa-sinucleína a nivel neuronal, pero también a nivel de otras células. Y se asoció con unas contratinciones, una contra Nissl. Nissl es una tinción de violeta de Crecilo que nos permite identificar el cuerpo de las neuronas. De tal forma que es una forma fácil y accesible de identificar y de cuantificar las neuronas a nivel de diferentes núcleos cerebrales. Utilizamos el marcador beta-galactosidasa para senescencia celular y poder cuantificar cuántas de estas neuronas presentaban estos marcadores. Se hicieron ensayos estadísticos para poder determinar si nuestra
nuestra muestra era homogénea. Se hicieron también ya posteriormente los ensayos paramétricos y correlación estadística. Parte de los resultados que les muestro es derivados de la tesis de licenciatura de un alumno, de Luis Rodríguez, y como vemos aquí, tenemos el grupo simulado que nada más se le administró el vehículo y los diferentes tiempos de administración del neurotóxico. Podemos ver que hay una disminución progresiva de las neuronas a nivel de la sustancia negra. Esto es en sustancia negra. Vemos los agregados de alfa-sinucleína en los diferentes tiempos. Las puntas de flecha negra significa que están en neuronas y las rojas en otros tipos celulares. Hasta el momento se ha descrito que la alfa-sinucleína se puede encontrar también en otras poblaciones no neuronales como células gliales, oligodendrocitos e incluso microglia, y que no solo el proceso de neurodegeneración involucre a la muerte de neuronas, sino que también involucre la muerte de células gliales. Acá vemos unas gráficas en donde vemos el porcentaje de neuronas, vemos cómo disminuyen significativamente con respecto a los grupos controles. Hay un aumento significativo a los 15, 30 y 60 días de alfa-sinucleína y vemos que también aumenta la senescencia celular en estas neuronas. Al hacer ensayos de correlación, vemos que la alfa-sinucleína se asocia positivamente con la muerte neuronal. Esto es importante, bueno, ya se ha descrito que la alfa-sinucleína se asocia a mecanismos de muerte, esto en sustancia negra. Y también aquí vemos que en la sustancia negra hay una correlación del marcador de senescencia con la disminución de las neuronas, lo cual quiere decir que podría ser un mecanismo de muerte específico en la sustancia negra. Sin embargo, cuando vemos el cuerpo estriado, en el cuerpo estriado sí vemos disminución de las neuronas, vemos un aumento de alfa-sinucleína, pero no vemos un aumento para el marcador de beta-galactosidasa. Esto quiere decir que en el sitio donde se da la lesión con el neurotóxico sí está asociado al mecanismo de muerte por senescencia, pero en otras estructuras como es en el estriado no hay una correlación, no hay una correlación positiva con la senescencia, pero sí entre alfa-sinucleína y la muerte de las neuronas. Esto es importante porque les recuerdo que nosotros administramos específicamente en la sustancia negra y estamos viendo en diferentes tiempos ya los agregados de alfa-sinucleína en el cuerpo estriado. ¿Cómo sería el mecanismo? El cuerpo neuronal de las neuronas en la sustancia negra podrían viajar retrógradamente a través del axón la alfa-sinucleína específicamente al cuerpo estriado. Otros lugares en donde exploramos fue el núcleo olfatorio anterior. Exploramos el núcleo olfatorio anterior porque el bulbo olfatorio de repente es medio difícil que se pueda obtener de todos los grupos animales. Sin embargo, el núcleo olfatorio anterior es un sitio en específico de la vía olfatoria. Y vean algo muy interesante porque es una región distante totalmente a la sustancia negra pars compacta. Y se ven agregados, desde los 15 días ya se ven agregados. En el 2017 se describió una vía directa entre la sustancia negra y el bulbo olfatorio. Entonces nosotros creemos que a través de esta vía directa entre la sustancia negra y el núcleo olfatorio anterior podría estarse propagando la alfa-sinucleína. Vemos el mismo efecto, una disminución de las neuronas, aquí hasta los 60 días es significativo, o sea ya en etapas tardías del modelo. Y vemos agregados progresivos en este sitio, pero tampoco encontramos un aumento de la senescencia celular. Aquí estas microfotografías en azul son células senescentes, no se ve un aumento significativo. Al hacer el ensayo de correlación, no se asocia la senescencia con la muerte de las neuronas en el núcleo olfatorio anterior, pero sí la alfa-sinucleína. Entonces, puede ser otro mecanismo, hay que explorar cuáles pueden ser esos mecanismos de muerte asociados a las neuronas y al mal plegamiento de esta proteína. El núcleo dorsal del vago también lo exploramos y vemos una disminución, aunque no es tan evidente, es significativa.
a nivel de este núcleo. Vemos agregados de alfa-sinucleína principalmente en etapas intermedias y avanzadas del modelo, pero tampoco vemos un aumento de la senescencia, ni una correlación, pero sí una correlación entre los agregados de alfa-sinucleína y la muerte neuronal. Finalmente, exploramos diferentes regiones del hipocampo. El hipocampo tiene diferentes regiones, es un circuito muy importante, pero también muy complejo para el procesamiento de la memoria y de funciones cognitivas. Y en síntesis encontramos una disminución de neuronas prácticamente en todas las regiones, como vemos aquí, a excepción del área CA3. Pero se están afectando igualmente todas las regiones. Hay agregados de alfa-sinucleína en prácticamente todas estas regiones, pero no proceso de senescencia celular. Entonces, esto también lo desarrolló un alumno de doctorado, en donde pues ya vemos todo el patrón progresivo aquí a través de estas gráficas de calor, de cómo se encuentra en el sujeto control y cómo se va encontrando a nivel de diferentes tiempos de evaluación, 15, 30 y 60, que corresponde a una etapa temprana, intermedia y avanzada. Vemos que en algunos núcleos es más evidente la acumulación, como puede ser en la vía nigroestriatal, pero que desde etapas tempranas se empieza a propagar esta proteína a través de regiones anatómicamente interconectadas. En conclusión, pues tenemos que este modelo es de gran impacto a nivel preclínico y para el estudio de la enfermedad de Parkinson, porque desarrolla varias de las características importantes, entre ellas síntomas motores, síntomas no motores, presenta agregados de alfa-sinucleína en diferentes regiones estudiadas, lo cual se puede estar asociando con una variabilidad en los síntomas clínicos. Y aquí también proponemos algo importante, que el alfa-sinucleína podría estar también generando a través de diferentes vías de señalización mal plegamiento de otras proteínas. No es parte de este proyecto, pero hemos encontrado en este modelo también agregados de la proteína tau y de beta-amiloide, que son propias de la enfermedad de Alzheimer, lo cual quiere decir que puede haber una copatología o una proteinopatía mixta entre las enfermedades neurodegenerativas y en conjunto estar desencadenando neurodegeneración a través de diferentes mecanismos, ¿no? Nosotros estudiamos en este trabajo senescencia celular, pero hemos estudiado también estrés oxidativo, neuroinflamación. Hay un proceso importante de muerte celular que se conoce como piroptosis, que es una muerte celular por inflamación y que están presentes en el modelo. Entonces no hay que ver de manera aislada a estas enfermedades, sino hay que verlas de manera integral también desde la medicina, porque muchas veces a nivel terapéutico pues nos vamos, por ejemplo, nada más con medicamentos que disminuyan el estrés oxidativo o la inflamación o anticuerpos dirigidos contra alfa-sinucleína, de tal forma que se tienen que buscar fármacos que sean multitarget, multiobjetivos a diferentes mecanismos celulares. Y como les digo, este modelo nos permite identificar estos mecanismos neuropatológicos, posibles biomarcadores tempranos y estrategias terapéuticas oportunas. Pues les agradezco también a mi grupo de trabajo, a los diferentes estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado, que gracias a ellos pues es que se lleva a cabo todo este tipo de investigación. La gran mayoría también son médicos, entonces yo siempre ando motivando a los alumnos de medicina a que hagan investigación desde sus etapas tempranas en pregrado. Agradezco los financiamientos por parte de la UNAM, de CONACYT, y la red de colaboración nacional e internacional. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Soto Rojas, por la presentación de este excelente trabajo de ingreso a la Academia Nacional de Medicina. Debo comentarles que el doctor Soto Rojas es muy joven. Es extremadamente joven para los estándares de la Academia Nacional de Medicina. Pero es un investigador genial, ¿eh? Y este es nada más un pequeño ejemplo de todo lo que hace. Y además, la otra gran virtud que tienes, te voy a decir, Óscar, porque eres muy joven, con todo respeto,
el grupo de colaboradores que tiene también son gente joven. ¿Esto de qué habla? Desde un punto de vista que la investigación en México, o sea, el punto de este relevo generacional está asegurado con ustedes. Así que felicidades. Y también aquí hay jóvenes estudiantes, un joven estudiante, también para invitarlos, lo que les dijo Óscar, de que deben, además de la clínica, la medicina que es fundamental, unirse a estos líderes de la investigación mexicana en investigación. Las cosas se pueden hacer bien a pesar de los muchos problemas que hay actualmente en nuestro país. Y bueno, el comentario de este trabajo de ingreso va a estar dado por una excelente investigadora, ESNI, miembro de la Academia Nacional de Medicina, que es la doctora Mayela de Jesús Rodríguez Violante. La doctora Rodríguez Violante es experta en neurología, pero especialmente en Parkinson, que es su área así de mucho interés. Así que vamos a ver ahorita el trabajo de ingreso y el comentario de un experto. Gracias, doctora Mayela, por estar con nosotros. Doctor Raúl Carrillo, con su permiso, doctor Ferat. Doctor Óscar, para mí es un gusto, un honor estar el día de hoy comentando su trabajo. Yo no traje diapositivas, pero hay mucho que comentar en este aspecto. Definitivamente la enfermedad de Parkinson es la segunda enfermedad neurodegenerativa en nuestro país y efectivamente solo seguida de la enfermedad de Alzheimer, calculando en el mundo alrededor de 10 millones de personas afectadas por la enfermedad. El 11 de abril, como comentario, es el día de la concientización de la enfermedad de Parkinson, justo por esto, porque está haciendo algo que se le llama una pandemia también, ¿no? Al tener este número de personas afectadas. Hemos pasado más de 200 años investigando la enfermedad de Parkinson desde su primera descripción y pasamos de tener una enfermedad de Parkinson siendo puramente neurológica, donde decíamos la sustancia nigra es la afectada y de ahí el cuerpo estriado, y se afectaba con la lentitud, la marcha, el temblor. De eso pasamos y de decir solamente la dopamina es la afectada, a decir ahora la enfermedad de Parkinson es una enfermedad que tiene que ver con una proteína, pero ya no solamente es una proteína, efectivamente son múltiples proteínas que están afectadas. No es un neurotransmisor, son múltiples neurotransmisores. Tenemos una parte colinérgica importantísima, noradrenérgica, serotoninérgica, que están todas interactuando en la enfermedad de Parkinson para dar los múltiples síntomas. Conforme vino la historia, efectivamente llegamos al 2003 con Heiko Brack y Brack, ¿no? Que eran esposos y que hacen este primer modelo donde hablan de esta progresión de la enfermedad, y fue un parteaguas en el mundo, ¿no? Cuando llegó ese modelo, a todos se nos iluminó el mundo y dijimos, claro, tiene todo un motivo, ¿no? De empezar desde estas teorías de brain first, cerebro primero, cuerpo primero, y de ahí empieza que si venía del intestino, que si venía del bulbo olfatorio, los cardiólogos empezaron a pelear que si venía del corazón, todos empezamos a pelear de dónde venía la enfermedad de Parkinson. Sin embargo, en esta teoría, que venían sus 6 estadios, empezando por el núcleo dorsal del vago y ascendiendo por todo el tallo olfatorio, empezando hasta el estadio 3, la sustancia negra, que es el mesencéfalo, de ahí la corteza, resulta que con el tiempo esto no es así. No todos los pacientes lo siguen. Y eso empezó a meter un ruido terrible en la comunidad científica, decir, entonces, los estadios de Brack y Brack son o no son. La teoría priónica-like de propagación de la alfa-sinucleína también se puso en duda, ¿no? Cuando viene esta teoría de Brack y Brack de cómo se iba transmitiendo la alfa-sinucleína, pues resulta que es infecciosa, ¿no? Cómo se pasa de una célula a otra, y luego vienen las autopsias de los pacientes que se habían hecho trasplantes fetales y se ven los cuerpos de Lewy en esos cuerpos fetales que no tenían por qué tener ningún contagio. Entonces empezamos segunda teoría, ¿no? Brack y Brack, y luego se propaga la alfa-sinucleína. Con esta historia seguimos y se empieza a crear toda esta serie de decir, la alfa-sinucleína es una proteína mal plegada, es una proteína que se forman cuerpos de Lewy, y estos cuerpos de Lewy son la causa de que viene la muerte neuronal y de ahí toda la patología de la enfermedad de Parkinson, y que efectivamente se puede presentar hasta 20, 30 años antes con marcadores clínicos muy precisos como un trastorno conductual del sueño, como depresión, estreñimiento. En esta historia seguimos peleando, no hemos llegado a un buen final todavía.
Sabemos todo esto de la enfermedad de Parkinson y aún seguimos sin entender completamente su patología. Y esto ha sido también porque la parte clínica y la parte básica se ha peleado, ¿no? Cada quien está discutiendo en su esquina cuál es la verdad. Por eso el trabajo es tan relevante el día de hoy, porque este trabajo es un trabajo básico y a mí me toca verlo desde la parte clínica. Entonces, en este contexto, la primera cosa que hay que destacar es el modelo. El modelo es sumamente interesante, ¿no? Porque todos los modelos que tenían eran lesiones, ¿no? Con la dopamina, con el MPTP. Sin embargo, el modelo es sumamente interesante al ser una neurotoxina y ver estas implicaciones y tratar de ver otras regiones que no fueran solamente la sustancia negra. Y aquí es donde justamente viene esta parte interesante de lo que puede ser una investigación translacional. Entonces, el estudio del doctor Soto Rojas pues se va a enfocar justo a ver esta relación entre la alfa-sinucleinopatía, que después me voy a regresar a ella, la neurodegeneración, la senescencia neuronal, en este modelo animal que tiene otras formas de ver la patología. Entonces, bueno, no voy a regresar a todo el estudio, pero al ser neurotóxico y ver esta acumulación de alfa-sinucleína, fue muy versátil ver estas toxinas, no incluir las toxinas clásicas que teníamos, que sí inducen neurodegeneración, pero que no replicaban esta propagación de alfa-sinucleína. Entonces, esa es parte del principal fortaleza de este estudio. Y bueno, su investigación se centró en evaluar esta neurodegeneración en estas múltiples regiones cerebrales. Interesante, ¿no? Como la sustancia negra, el cuerpo estriado, el núcleo olfatorio anterior, el vago y estas regiones del hipocampo que tienen mucho interés, ¿no? Si nos fuéramos de nuevo a Braque, vemos de nuevo este bulbo, este nervio vago, bulbo olfatorio, toda la parte mesencefálica y de ahí se corre hacia las cortezas y de las principales afectadas son el hipocampo. Así que en esa parte cubre muy bien esta patología como se venía pensando. Es particularmente interesante ver si estas áreas no dopaminérgicas, ¿no? También estaban afectadas en esta propagación. Esta afectación temprana del núcleo olfatorio y del núcleo dorsal pues coincide con estas etapas que llamamos presintomáticas de la enfermedad de Parkinson ya como lo vemos en los pacientes, y el hipocampo pues coincidiría con estos pacientes que desarrollan un deterioro cognitivo que ahora sabemos tampoco es tardío, sino también puede ser temprano. Entonces, esta es una muy buena forma de decir, podríamos regresar un poco a decir si hay una propagación de alfa-sinucleína, si hay una forma de estadiaje, aunque no es en todos los pacientes esta forma de estadiaje, nos podría servir como un biomarcador, porque ahora nuestro biomarcador más importante es el amplificado de alfa-sinucleína, ¿no? Eso es lo que se está trabajando ahorita en todo el mundo, es decir, si yo a alguien que tiene un trastorno conductual del sueño hago una amplificación de alfa-sinucleína a través de un estudio que se está haciendo y me sale positivo, le voy a decir que en 20 años va a tener Parkinson. Entonces, eso es lo que se está trabajando actualmente, un biomarcador que sea muy específico para poder decir esto, porque el tratamiento y lo que se ha estudiado hasta el momento, que son los anticuerpos anti-alfa-sinucleína y algunas otras formas anti-alfa-sinucleína, tendría que ser, si estamos hablando de 20 años antes que empieza la enfermedad, ahí es donde se tiene que empezar el tratamiento y no 20 años después cuando ya hay una neurodegeneración andando. Ahora, hablando pues de las fortalezas de este estudio, definitivamente es un estudio meticuloso del doctor Soto Rojas y de su equipo, definitivamente es pertinente su modelo animal, incluyendo esta forma de medir la alfa-sinucleinopatía. El análisis regional también fue muy importante, como decíamos, no solamente ver la sustancia negra, sino todo lo que es la complejidad de la enfermedad con los síntomas motores y no motores. Pero ahora, ¿qué futuro podría venir y a qué le invito a pensar y qué es lo que nosotros estamos ahora en nuestro drama mental, decir, ¿es una sinucleinopatía o es una sinucleinopenia? Porque ahora viene esta teoría, ¿no? Donde decíamos, la sinucleinopatía hace toda esta cascada, hace inflamación, hace muerte neuronal y ya.
Y entonces si yo doy un anticuerpo anti-alfa-sinucleína, debo de quitarla y eso no ha pasado. Lo mismo que en Alzheimer. Pero la siguiente teoría es una sinucleinopenia. Mi alfa-sinucleína mal plegada deja de funcionar adecuadamente. Entonces, ¿qué pasaría si en estos modelos que empieza a haber una alfa-sinucleína mal plegada, diéramos una alfa-sinucleína que funciona adecuadamente? ¿Se restituiría? Esta es la pregunta y eso es lo que se está haciendo actualmente y lo que se quiere demostrar hacia cuál de las dos vertientes se van, si una sinucleinopatía o una sinucleinopenia, y lo mismo va a pasar pues con las distintas enfermedades relacionadas a la proteína. Entonces, este es un avance significativo definitivamente su trabajo. Va a ser muy interesante ver si esto es una sinucleinopatía o una sinucleinopenia y si se puede probar o no se puede probar esto. Desde la perspectiva translacional, pues definitivamente abre otras avenidas prometedoras, ¿no? Biomarcadores que decía, ver esta acumulación temprana en el núcleo olfatorio, en el vago, si podemos tener otro tipo de biomarcadores en algún momento. Ya se han hecho vagotomías en pacientes, y bueno, no en pacientes como tal, sino los que se les hicieron vagotomía por cualquier otro motivo, se vio que tenían menor riesgo de la enfermedad de Parkinson. Entonces, realmente le da este trabajo muchas vertientes para un futuro. Y también este modelo podría evaluar la eficacia de estas estrategias terapéuticas que se están tratando de hacer actualmente, de esta agregación de estos anticuerpos o de estas terapias génicas, y ver si esta alfa-sinucleína, esta degeneración pudiera revertirse. Entonces, para concluir, pues este trabajo de ingreso del doctor Luis Óscar Soto Rojas es una contribución sustancial, bien fundamentada para la comprensión de la enfermedad de Parkinson, utilizando un modelo animal relevante, novedoso, sin duda, y que da una estrecha relación entre lo que es la sinucleinopatía, la alfa-sinucleína, la neurodegeneración en estas regiones cerebrales. No solamente nos enriquece nuestro campo básico en la patología de la enfermedad de Parkinson, sino nos puede dar futuras direcciones. Y en el contexto global de las enfermedades neurodegenerativas, pues también definitivamente nos puede dar una vía por donde estudiar las demás enfermedades neurodegenerativas. Esto es de suma importancia debido pues, a lo que se nos viene en unos años con la carga económica de estas enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer y Parkinson. Así que necesitamos ciencia bien diseñada y ciencia que se pueda aplicar. Así que, doctor Soto Rojas, en nombre de la Academia Nacional de Medicina, en mi nombre propio, mis congratulaciones de estar en la Academia Nacional de Medicina. Espero que sus hallazgos, sus trabajos sigan siendo prósperos y que podamos trabajar todos en conjunto para encontrar una mejor forma de tratar la enfermedad de Parkinson. Muchas gracias. Muy bien, doctor Soto Rojas, bienvenido a la Academia Nacional de Medicina. A partir del día de hoy, igual que sus colegas, ya son miembros de esta corporación. Y también invitarlo a que publique su trabajo de ingreso en la revista de nuestra corporación, la Gaceta Médica de México, y a recordarle lo que bien comentó el doctor Viesca, herencia y responsabilidad, porque hoy recibe la herencia de lo que es la Academia Nacional de Medicina, por eso estamos aquí, y también la responsabilidad de ser académicos. Y bueno, con esto terminamos este módulo de trabajo, de presentación de trabajos de ingreso, excelentes trabajos clínicos, metaanalíticos, evaluando un nuevo abordaje del FTABS, lo que es la falla renal crónica y la gran carga de enfermedad que tiene nuestro país, excelentes trabajos, y también un trabajo de investigación básica muy pulcro y metodológicamente con una excelencia metodológica de gran altura. Y también para invitarlo específicamente, doctor, al 11 de abril a la Academia Nacional de Medicina, al Día de la Concientización del Parkinson, ya que su interés, bueno, ahí va a estar la doctora Mayela coordinando este evento y van a estar todos los interesados en esta enfermedad, y también la invitación, esto es bien importante, a trasladar los conocimientos básicos a la clínica. Los clínicos necesitamos mucho de esto para generar, desarrollar trabajos clínicos y evaluar mejores aspectos de diagnóstico temprano, seguimiento y terapéuticos. Así que sean
ustedes muy bienvenidos. A nuestras comentaristas, gracias, excelentes comentarios a los trabajos de ingreso. A la doctora Mendoza Pinto, gracias por su esfuerzo, por venir hasta la Ciudad de México, muchísimas gracias, doctora. A todos ustedes por el esfuerzo que hicieron para venir aquí a este edificio icónico de la medicina mexicana. Al doctor Viesca por su presentación, por sus palabras, que nos habló de cómo fue el devenir histórico de nuestra academia aquí en este edificio. La doctora Sepúlveda se disculpa, tenía que salir a otro evento, pero bueno, ella nos honró con su presencia y ya también nos habló también de lo que significa aquí este edificio tan icónico en nuestra medicina. Al doctor Feraz, nuestro secretario, por su presencia, al estudiante y a las estudiantes de medicina. El jueves tenemos otra sesión. Chicos, corran la voz, vengan. Están con la crema innata de la ciencia mexicana, tanto en lo clínico como en la investigación. Tienen que oír esto, porque la academia no es nada más un grupo de una hermandad muy cerrada, al contrario, esto tiene que llegar a las y los estudiantes de medicina, a los médicos en formación en las especialidades y sobre todo en este trabajo de difundir la ciencia médica en nuestro país. Que tengan buenas tardes, paz y bien, y nos vemos, primero Dios, el jueves. Gracias. Un excelente comentario. ¿Y este trabajo?